Perú ha vuelto a ser noticia por la inestabilidad política que ha presentado el país en la última década. Esta inestabilidad se ha visto reflejada en las calles, donde la sociedad civil en distintos momentos de estos últimos 10 años ha salido a manifestar por la erosión de la confianza que hay hacia las instituciones, hacia los partidos políticos y hacia los actores políticos en esta nación. Es momento de hacer el análisis porque el día de ayer hubo protestas tras la designación del nuevo gobierno de transición que reemplazó a la exmandataria Dina Boluarte. En esta protesta se contó un fallecido y varios heridos, entre los que destacan más de una veintena de policías heridos en estas manifestaciones. Vamos a hacer entonces el análisis de esta tarde con Laura Mateus Ávila. Ella es analista internacional, se conecta con nosotros desde España y con ella vamos a intentar entender lo que está pasando en Perú, un nuevo capítulo en esta crisis de institucionalidad que atraviesa la nación andina. Bienvenida, Laura, un placer. Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por conectarte con nosotros. Fíjate que esta situación en Perú, aunque establece con esta nueva transición, un nuevo capítulo, tiene antecedentes que son importantes revisar y ya desde hace algún tiempo, digamos que con aquel caso de corrupción de Lavallato ligado a la trama Odebrecht, empezaba en el país a, de alguna manera, erosionarse la confianza en los políticos y además a fraguarse una convulsión política que ha traído hasta ahora toda esta inestabilidad, donde ha habido cambios del Ejecutivo reiteradamente y donde pareciera que un gobierno no puede terminar el periodo presidencial completo. Entonces, cuéntanos un poco sobre los antecedentes de toda esta situación para entender lo que está viviendo Perú en este momento. Sí, completamente de acuerdo con lo que has comentado. Realmente esto tiene muchos antecedentes y si bien puede verse como un nuevo capítulo, realmente es la continuidad de un ciclo, lo veo más yo. Em, en Perú, en 7 años han tenido 7 mandatarios. Claramente esto es una muestra y un síntoma de una fuerte crisis política, sistémica y estructural, en donde no hay básicamente alguna gobernanza. Entonces, esto ha afectado bastante en la situación del país, que con los índices de criminalidad que van en auge, pues claramente empeora esta situación. Se ve como también parte de estos antecedentes no solamente vienen, por ejemplo, por la corrupción, sino también con esta desconexión que hay con el pueblo peruano, en donde pues estos no ven representados realmente como sus necesidades en el gobierno y no se ve una mitigación de las problemáticas que tienen en el país, que pues ha limitado esa misma, digamos que visión y soberanía hacia el mismo Estado. Entonces, esto ha cada vez rezagado un poco más esta misma legitimidad y pues también la gobernanza y gobernabilidad del gobierno en sí, en donde pues los presidentes además usualmente no tienen una mayoría en el Congreso, lo cual también limita, y donde figuras como lo es la vacancia, que si bien pueden tener cosas muy buenas frente a la lucha anticorrupción, también pueden traer, digamos que estos eh, efectos adversos como lo es las crisis política y la falta como de gobernabilidad al no tener, digamos que una continuidad de ninguno de los mandatos. Si revisamos el histórico reciente, Laura, podemos ver que esto pareciera que comienza a establecerse desde Pedro Pablo Kuczynski, esta fractura entre el Ejecutivo y el Congreso, que ha sido notable y ha asignado los siguientes periodos presidenciales, que ninguno ha podido terminar el periodo presidencial. Recordemos el caso de Martín Vizcarra, de Manuel Merino, también el de Dina Boluarte, que sustituye de alguna manera a Pedro Castillo en esta situación en la que fue acusado de dar un golpe de Estado, precisamente intentando transformar esa situación donde el Congreso pareciera que tiene la capacidad de anular al Ejecutivo completamente y de esta forma no se logra terminar el periodo presidencial. Entonces, ¿cómo entender esta situación, esta fragmentación entre estos dos poderes? Sí, creo que algo muy importante que dice sí es que realmente desde el 2018 con la renuncia de Pablo realmente ahí se empieza a dar esta gran rotación presidencial, como lo podemos denominar. Y algo que es relevante es un poco lo que decía, se ve que si bien hablamos de un sistema que es presidencialista,
la mayoría, o bueno, realmente todos estos mandatos no han podido tener una presencia fuerte en el Congreso, un apoyo fuerte en el Congreso. Esto significa que al final, digamos que se limita su capacidad de gobernanza, que junto con otras problemáticas como lo es, por ejemplo, la corrupción y digamos que este tipo de procesos que se han dado en su contra, pues claramente genera este tipo de situaciones. Pero como también he mencionado, algo que es relevante entender es la figura de la vacancia. Boluarte sale por una vacancia en el que pues, se destituye por incapacidad moral permanente y esto muestra este poder que realmente tiene el Parlamento para destituir a alguien. Si bien se necesitan 87 votos mínimo y acá en este caso se tiene básicamente que una respuesta unánime con más de 118 votos, sí es cierto que claramente esta es una figura que muestra ese poder, como tú dices, como de quitarle ese poder al Ejecutivo y de quitarle esa capacidad de gobernanza. Pero pues claramente tampoco se pueden, digamos, ignorar que, por ejemplo, Boluarte era en este momento, pues bueno, antes de su destitución, era la persona con menor de aprobación en América Latina. Tenía entre el 2.5 y el 3.5 de aprobación, por lo cual, pues, digamos que se nota que también eso era, digamos que otro síntoma de esta crisis, pero claramente se ve esa rotación desde el 2018. Y ahora a esta crisis se le suma, Laura, que en otras oportunidades quizás no estaba tan presente, el asunto del crimen organizado en el país y el impacto que está teniendo en la seguridad, que los ciudadanos lo perciben y es parte de los reclamos que han tenido los peruanos al Ejecutivo. Ahora el nuevo presidente, que es un presidente interino, dice o promete que intentará apaciguar la situación y encargarse de la seguridad, pero ¿hasta qué punto esto es posible y sobre todo cómo está este asunto con respecto a la seguridad, que en ocasiones anteriores las crisis políticas no estaban tan signadas por este elemento? Completamente. Realmente creo que la gota, por decirlo así, que rebasó el vaso en el caso de Boluarte fue la criminalidad y la inseguridad. Entonces, pues claramente lo que se espera de este gobierno interino es que, digamos que se enfoque también en esto, en tratar de generar cierta estabilidad para poder tener en el 2026, en abril, unas elecciones seguras y eficientes para todos los peruanos. Sin embargo, claramente limitantes. Si bien Geri promete este gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional. Esto se da con él teniendo también muy poca representación en el Congreso, muy poca fuerza del Congreso. Y si bien ya nombró un gabinete en la mayoría que es conservador y que dice también enfocar la mayoría de sus iniciativas hacia esta seguridad, se ven muchas limitaciones porque también hay que considerar de dónde viene este tema del crimen y al fin y al cabo solucionar en este momento el problema de la criminalidad y la inseguridad en Perú realmente no es algo tan viable, se puede mitigar, que se espera y todos esperamos que esto sea viable, pero pues claramente hay que entender las fuertes raíces que hay en este tema del crimen organizado y de la violencia que actualmente se encuentra en seguridad. Entre esos pues está la minería ilegal, claramente la corrupción, la presencia de grupos al margen de la ley transnacionales y también la precariedad que hay con la Policía Nacional, que no solamente se ve que, digamos, que tiene sus capacidades en sí limitadas, sino también tiene un problema interior de corrupción bastante significativo. Ciertamente, y este malestar además se ha expresado en las calles, lo vimos el día de ayer, lamentablemente con un fallecido en estas protestas. Laura, yo te quiero agradecer por habernos brindado esta perspectiva y este análisis y por habernos ayudado a entender lo que está pasando en Perú, que vuelve a entrar en un proceso de inestabilidad política. Muchas gracias a ustedes. Un Gracias a abrazo. ti. Gracias a ti por conectarte con nosotros. Escuchaban el análisis de Laura Mateus Ávila, analista internacional. Se conectaba con nosotros desde Madrid, en España, para analizar la noticia en nuestra región, la inestabilidad política que está atravesando el Perú. Nuevamente vuelve a ponerse en tela de juicio la institucionalidad del país, expresado en las calles, como el día de ayer vimos que resultó fallecida una persona en enfrentamientos de distintos grupos, además con la policía. Varios policías quedaron heridos de producto de estos enfrentamientos y la situación es compleja ahora que el país está pasando por un proceso de interinato para ir a elecciones el próximo año. Vamos a hacer una pausa en este análisis del día de hoy y al regreso seguimos revisando y desmenuzando este y otros temas.